Evangelio según Juan, capítulo 12, versículos 36 al 40. Dice la palabra del Señor: Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pregunta, cuando dice aquí la palabra, el versículo 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, ¿quién hizo esto? ¿Satanás? ¿Fue Satanás? ¿Fue algún demonio? ¿O fue algún ángel? ¿O fue otra persona? ¿Algún hombre? ¿Algún rey? ¿Quién cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón? Lo hizo Dios. Dios. Se está refiriendo a Dios. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias que tú nos traes tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que es preciosa, más cortante que toda espada de doble filo. Señor, danos corazones receptivos a tu palabra, para que esa palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y la apliquemos, la amemos, la apliquemos, la pongamos en práctica. Señor, quita de nosotros todo prejuicio y ayúdanos a venir ante tu palabra con un espíritu receptivo, abierto. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En nuestra serie sobre las doctrinas de la gracia, que este es el cuarto sermón, nos encontramos considerando la elección incondicional. En el mensaje anterior vimos primero qué es la elección incondicional y antes de definirla debíamos entender qué significan algunos términos. Vimos en primer lugar la predeterminación, qué es la predeterminación o la preordenación, y en segundo lugar vimos qué es la predestinación. Y ya en tercer lugar vimos qué es propiamente la elección incondicional. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ha elegido, ha escogido libre y soberanamente a un determinado número de personas para que sean salvas. Y esa elección es incondicional, es decir, no está condicionada en modo alguno por la persona escogida, sino que el Señor ha elegido de pura gracia. Dios no se vio influenciado, coaccionado, presionado de alguna manera o condicionado de alguna manera para elegir a ese número de personas para que fueran salvas. Esto es la elección incondicional. Elección de Dios sin condiciones, por el puro afecto de su voluntad, de pura gracia, porque Él quiso, a los que Él quiso. No es que este era más bueno o iba a ser más bueno y entonces le elijo. Y el otro iba a ser malísimo, súper malo, sin remedio. Pues no lo elijo. No. No es así. El Señor escogió libre y soberanamente, de pura gracia. Esta es la elección incondicional. Bueno, y es el segundo punto principal de este sermón,
que vimos la ocasión anterior, consideramos la base bíblica para la elección incondicional, y ahí traje un montón de versículos. Y hay más, realmente, pero un montón de pasajes para que nuestra conciencia esté atada a la palabra de Dios. Y esto no es algo que se inventó Calvino, o los reformadores. No, esto está en la Escritura. Es lo que enseña claramente la palabra de Dios. Bien, continuamos ahora, en tercer lugar, considerando, o vamos a ver, la otra cara de la elección incondicional. ¿Cuál es esa otra cara? Pues en teología se llama la reprobación. La doctrina de la reprobación nos dice que Dios ha predestinado a un número de personas para que sean justamente condenadas en el infierno por toda la eternidad. Esto puede sonar fuerte, suena duro, pero es lo que enseña la Biblia. Dios ha predestinado, igual que ha predestinado a un número de personas para que sean salvas, ha elegido a esas personas para que sean salvas. Dios mismo ha predestinado a un número de personas para que sean justamente condenadas en el infierno por toda la eternidad. Esta doctrina, en un principio, puede parecernos muy dura en el sentido de que puede resultar chocante a nuestra mente. Alguien podría pensar, ¿cómo que Dios predestina a unas personas para que sean condenadas? ¿No es Dios bueno, misericordioso, amoroso, compasivo, etcétera, etcétera? Sí que lo es. Sí, ciertamente Dios es bueno, amoroso, misericordioso, compasivo, perdonador, etcétera. Pero recordad que antes he dicho justamente condenadas. Por eso es importante que sigáis mis palabras, sobre todo cuando se da una definición. Justamente condenadas. Dios es bueno y misericordioso, pero también es santo y justo. La doctrina de la reprobación puede parecernos algo dura en un principio, pero si la miramos a través del cristal de la doctrina de la depravación total, podremos valorarla, incluso apreciarla en su justa medida. Repito lo que ya dije en el sermón anterior. Si no entendemos, o no creemos, o no aceptamos, o no vemos la doctrina de la depravación total, que ya la vimos en su momento también, no vamos a entender, ni a creer, ni a aceptar el resto de doctrinas de la gracia que estamos considerando. Es muy importante. Si creemos la doctrina de la depravación total, realmente yo estoy convencido de tal doctrina, es bíblica, es lo que nos enseña la Escritura, entonces la doctrina de la elección incondicional y la que estamos considerando ahora de la reprobación cae en su sitio. Es cierta, es verdad, es justa. Al considerar la reprobación, debemos recordar en todo momento que el hombre está totalmente depravado. La depravación total. Está inclinado al mal, rechaza a Dios en lo más profundo de su corazón, quiere hacer lo que le da la gana sin tener en cuenta a Dios ni a su palabra, rechaza a Cristo, no quiere ser salvo. Así que cuando hablamos de que el Señor ha predestinado a algunos para ser condenados, no estamos diciendo que Dios predestina a algunas personas que son buenas, que se portan muy bien, que aman a Dios, para que al final sean condenadas en el infierno por toda la eternidad. No. No es así. No existen tales personas. Todos estamos por naturaleza totalmente depravados, de modo que cuando Dios predestina para condenación, lo hace soberanamente, pero lo hace porque realmente esa persona merece tal condenación. Dios hace justicia. No es que Dios predestina a unos pobres que les ha tocado.
Le ha tocado, van a ser muy buenas personas, pero Dios los ha predestinado para que vayan al infierno. Pobrecitos. No, eso no es así. Todos merecemos justa condenación. Todos merecemos la justa condenación en el infierno por toda la eternidad. Esto es lo que merecemos todos, ser humanos, por naturaleza. Pero ahora surge una pregunta. ¿Por qué hablar de la doctrina de la reprobación? ¿Por qué hablar de la doctrina de la reprobación? ¿Es realmente necesario? ¿No será una mera conclusión lógica que los teólogos han derivado de la elección incondicional? ¿Realmente la Biblia nos enseña acerca de la reprobación? Bueno, y si nos enseñara acerca de la reprobación, pues pastor, lo podemos dejar. No hable usted de la reprobación, habla de la elección incondicional, está bien, pero esto no hable usted de todo esto, pastor. No, vamos a predicar desde este púlpito toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Y esto lo enseña la Escritura. Sí, la Biblia nos enseña acerca de la reprobación. Y nosotros también debemos enseñar tal doctrina, porque es bíblica. Y debemos conocerla. Del mismo modo que la Escritura nos muestra claramente que el Señor ha elegido a un determinado número de personas para que sean salvas, la misma Escritura también nos revela explícitamente que Dios ha descartado al resto de las personas para que reciban la justa condenación que merecen por causa de sus pecados. Y por eso digo que es la otra cara de la elección incondicional, porque al elegir Dios, por su gracia soberana, a unas personas para salvación, ha dejado entonces al resto destinadas a la condenación eterna debido a que son pecadores. Pero he de aclarar que en ambos casos, Dios es el que determina, Dios es quien decide, este será salvo, este será condenado. Es decir, no es que el Señor elige a unos para salvación y del resto no se sabe muy bien lo que será de ellos. Ya veremos lo que pasa con el correr de los tiempos. No. Dios personal, activa y directamente es el que determina tanto lo uno como lo otro. Y no hay término medio. O es cielo o infierno. No hay término medio. Es decir, no es que haya personas elegidas, personas reprobadas y otro grupo de personas que están ahí un poco en interrogación y no se sabe muy bien dónde van a ir y no se sabe muy bien qué va a ser de ellas. No, eso no es así. Dios elige incondicionalmente a unos para salvación y el resto de personas que quedan, que no han sido elegidas, son las que el Señor mismo ha destinado para ser condenadas. Bien, pero he dicho que la Biblia nos enseña claramente la doctrina de la reprobación. Vamos a ir entonces a las Escrituras. Vamos a ver ahora evidencias bíblicas de la doctrina de la reprobación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Primera de Pedro 2, 7 y 8. Dice ahí: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Estos son los que no creen, ¿no? Los que no creen, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, nos muestra las dos situaciones en las que se puede encontrar una persona en este mundo, o creyente o incrédulo. Él habla de los que creéis y de los que no creen. Y dice que estos últimos, los que no creen, los incrédulos, tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual
fueron también destinados. ¿Está claro? Esos incrédulos que permanecen siendo desobedientes, que tropiezan en la palabra, que rechazan a Cristo hasta el fin de sus días y que por tanto serán condenados por toda la eternidad, los tales también fueron destinados a eso. Ya fueron destinados a eso, a ser condenados. Su obstinación, su rechazo al Evangelio no es algo que pilla a Dios por sorpresa. Se le ha acabado el tiempo a esta persona. Y yo que pensaba que iba a ser salva. No le pilla a Dios por sorpresa. Eso también estaba predeterminado por el Señor. Judas, versículo 4. Solo tiene un capítulo esta carta. Judas, versículo 4. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Hombres malos, impíos, se está refiriendo a esto. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Si alguno tiene un problema con la doctrina esta de la reprobación, pues tiene un problema con Pedro, con el apóstol Judas y básicamente con Dios. Judas está diciendo aquí, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo creo que este texto es bastante explícito. Los hombres impíos, que son todas aquellas personas que persisten en negar al Dios Trino, sea con sus palabras o con sus hechos, han sido destinados desde antes, es decir, fueron predestinados, ¿no? Desde antes. ¿Desde antes de qué? ¿No? Desde antes de la creación. Desde antes de la creación fueron predestinados por Dios. ¿Para qué? Dice, para esta condenación. Otro pasaje que habla muy claro acerca de la reprobación es Romanos capítulo 9. Bueno, hay algunos que si fuera por ellos quitarían Romanos capítulo 9 de la Biblia. Arrancarían las páginas de Romanos capítulo 9 y baché, fuera. Nosotros no vamos a hacer eso. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 12, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Aquí tenemos la elección incondicional de Dios, pues dice el propósito de Dios conforme a la elección, refiriéndose aquí a la elección de aquellos que habrían de ser los verdaderos descendientes de Abraham, es decir, los verdaderos hijos de Dios, es decir, los creyentes. ¿Y cómo sabemos esto? Por lo que nos dice los versículos 7 y 8. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. De modo que el Señor ciertamente escogió a algunos para salvación, es lo que nos está diciendo aquí. Escogió a algunos para salvación, pero no elige en base a ninguna precondición que hubiera en el hombre. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, cuando no habían aún nacido, dice el texto,
Y aclara, cuando ni habían hecho aún ni bien ni mal. No escogió Dios a las personas porque previera que iban a hacer bien. Ningún hombre puede hacer el bien verdadero por naturaleza. Ni tampoco escogió Dios porque pertenecieran a una nación en concreto o fuera de alguna determinada raza. Ay, voy a escoger como hijos de Dios, o sea, para que sean salvos, a muchos más judíos que a gentiles, porque claro, pues como son judíos, ¿no? Entonces, para que haya más creyentes judíos, o sea, que haya más judíos salvos, ¿no? No. El Señor eligió a un determinado número de personas de todo pueblo, lengua, raza y nación para que sean salvas solamente, sola y exclusivamente por su soberana gracia y misericordia. Elección incondicional. Bien, pero seguimos leyendo. Y dicen los versículos 13 al 18. Fijaos bien. Si me podéis seguir la lectura, versículos 13 al 18, Romanos 9. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Esto es lo que viene a la mente muchas veces. Y no sé si os habrá pasado cuando he empezado este sermón. Espero que no. Pastor, que Dios ha determinado a algunas personas, Dios las ha predestinado para ser condenadas. ¿Hay injusticia en Dios? Uy, eso puede hacer a Dios injusto o malo, ¿no? Podría, ¿no? Vamos a seguir leyendo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Respuesta divina. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Claro, Dios es muy bueno, misericordioso, es muy misericordioso, ¿no? Pero sigue diciendo, vamos a seguir leyendo. Siguiente versículo, 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia. No termina ahí el versículo, ¿verdad? De quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios. Este pasaje nos muestra explícitamente que Dios elige a unos y desecha a otros. Dice a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y en los versículos 17 y 18 hemos leído, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere el Señor tiene misericordia, y al que el Señor quiere endurecer, endurece. Dice en Éxodo capítulo 7, versículo 3, hablando de este caso de Faraón, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ahora pregunto, ¿es esto algo que Dios hace sobre la marcha? Digo, lo de endurecer los corazones. Él va, pues, según venga, sobre la marcha. ¿Por qué lo de escoger para salvación? Ya sabemos que Dios lo hizo antes de que naciéramos, incluso antes de que nada hubiera sido creado. Ya lo hemos considerado en detalle. Pero ¿qué ocurre con la reprobación? ¿Acaso es que Dios escoge a unos para salvación y al resto los deja en incógnito? Bueno, lo dejo ahí, ya veremos lo que hago con ellos. Llegado el momento, ya veremos si se han portado bien, al cielo. Si no se han portado muy bien, al infierno. No es así como Dios procede. A Esaú lo aborreció aún antes de que naciera.
Y respecto a Faraón, también había determinado desde antes de la fundación del mundo endurecer su corazón y finalmente condenarlo por toda la eternidad. Esto mismo nos lo muestra el versículo 21 de Romanos capítulo 9, que dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es Dios, hermanos, es Dios quien hace un vaso para honra. Lo hace Dios. Pero también hace otro vaso para deshonra. Y esto es algo que el Señor ya tenía predeterminado desde la eternidad. Así que la Escritura nos enseña claramente la doctrina de la reprobación. Ahora vamos a considerar en segundo lugar que la doctrina de la reprobación muestra la justicia de Dios. Porque aquí surge una pregunta que puede que esté rondando por vuestras cabezas. Entonces, a ver, Dios crea a muchas personas, las crea, Dios es el creador. Dios crea a muchas personas para que injustamente sean llevadas al infierno. La respuesta a esta pregunta es rotundamente no. Y es aquí donde nuevamente debemos recordar la doctrina de la depravación total del hombre. No es que Dios escoja condenar a personas que se portan muy bien, personas inocentes. No es que Dios endurezca el corazón de personas que son un ejemplo de santidad y piedad. ¡Oh! ¡Qué perfección! ¡Qué ejemplo de piedad, de temor de Dios, de santidad de Faraón! Venga, vamos a endurecerlo. Ya me he hartado de que sea tan piadoso. Vamos a endurecer su corazón. No. El hombre está totalmente depravado, es un pecador y por tanto merece, y subrayo esta palabra, merece esa condenación. De modo que es el Señor con total justicia el que decide condenarlo por toda la eternidad porque se lo merece. Fijaos que cuando en Romanos capítulo 9, versículo 21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Sigue diciendo en el versículo 22: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Vasos de ira preparados para destrucción. Y ojo, porque esa palabra que se traduce preparados en el original griego está en voz media, de manera que no se refiere tanto a que Dios los preparó para destrucción, o sea que Dios obró dentro de ellos algún tipo de iniquidad, eran personas muy buenas, pero Dios obró en ellos, hizo surgir en ellos algún tipo de maldad, de iniquidad, para que fueran destruidos. No. Este verbo nos muestra que ellos mismos, esos vasos, se prepararon a sí mismos para destrucción. Estaban determinados por Dios, sí, desde antes de la fundación del mundo, para ser condenados, pero esos mismos vasos fueron preparados, se prepararon para destrucción. Dice Hendriksen al respecto: Pablo no afirma quién fue el que preparó a esta gente o los maduró para la destrucción. Del versículo 18 algunos han extraído la conclusión de que fue Dios, pero aquí en el versículo 22 no se nos dice que fue Dios. Es decir, Dios no hace a la gente mala. Voy a hacer lo malo para poder enviarlo al infierno. No. Eso no lo hace Dios. Aquí en el versículo 22 no se nos dice que fue Dios. Y aunque fuera Dios, plantea Hendriksen, y aunque fuera Dios,
¿No debemos entonces suponer que su acción de endurecer los corazones de ellos, preparándolos así para la destrucción, vino a consecuencia o como castigo de que ellos mismos se habían endurecido? Este escritor plantea esto. Si fuera así, si alguien quiere interpretarlo así, pudiera ser que porque ellos merecen ese castigo. Con todo, no debe considerarse imposible que el apóstol desease presentar un contraste entre el presente pasaje y el versículo 23. Yo soy de la opinión de esto, no es que Dios obró en estas personas de tal manera para que llegaran a ser malos, llegaran a ser pecadores y entonces poder enviarlo al infierno. No. Entonces estaríamos pensando que Dios es injusto. Dios está obrando injustamente y eso no puede ser. El apóstol presenta un contraste, sigue diciendo Hendriksen, entre el presente pasaje, el versículo 22, y el versículo 23, en el que sí se menciona el agente activo, para demostrar que aquí, en el versículo 22, la gente misma, dice Hendriksen, quizá en cooperación con Satanás, en tanto, o sea que fue la gente misma quien se preparó, esos vasos mismos, en tanto que en el versículo 23 se dice que es Dios quien prepara y lo hace en un sentido favorable o positivo. Dice el versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Aquí sí se dice explícitamente. Dios preparó de antemano, obró en tales personas para gloria. Pero no se dice que Él preparó en el versículo anterior para los que iban a ser condenados. Respecto a Faraón, es cierto que Dios le dijo a Moisés que iba a endurecer su corazón, el de Faraón, pero no porque el pobrecito se estaba portando muy bien. Y como se estaba portando muy bien, pues se estaba pasando de ser tan bueno que vamos a endurecer su corazón. No. Lo hizo como castigo justo, justa condenación por su pecado, por la propia maldad de Faraón. La Biblia también nos dice que Faraón mismo endureció su propio corazón. Éxodo capítulo 8, versículo 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Éxodo capítulo 9, versículo 17. Y todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Éxodo 9:34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Es Faraón quien endureció su corazón. Es decir, el mal surgió de Faraón. Pero Dios tenía predeterminado tal cosa. Y es que Faraón lo merecía. Dios predestinando para condenación, pero sin minar su justicia, condenando justamente a aquel que merece esa condenación. ¿Entendéis? La doctrina de la reprobación no hace a Dios injusto, sino más bien todo lo contrario, exalta la santidad y la justicia de Dios. Pero una última pregunta puede surgir. Vale, y entonces, ¿por qué Dios no ha querido salvar a toda la humanidad? Bueno, Dios ha salvado a algunos, ¿no? Y a otros los ha condenado. Solución: salvemos a toda la humanidad. Claro. Es una buena idea. Pensaría alguno. ¿Por qué Dios no ha querido salvar a toda la humanidad? Bueno, en primer lugar debemos responder con Romanos capítulo 9, versículo 20, que dice:
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar o discutir con Dios? No somos nada en comparación con Él. El que quiera argumentar con Dios, que lo haga. No va a salir ganando, advierto de antemano. No va a salir bien parado. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para altercar? Dice aquí, para discutir con Dios. No somos nada delante de Él, en comparación con Él. Pero yo diría también, ¿y qué problema hay en que Dios no haya querido salvar a toda la humanidad? ¿Acaso a alguien se le ocurriría preguntarle a los jueces de esta tierra, seres humanos, ¿no? Jueces de esta tierra, ¿a alguien se le ocurriría preguntarle lo siguiente? Oiga, señor juez, ¿usted por qué no deja libre a todos los criminales que pasan por su juzgado? Mira, ni abogado, ni lío, ni papeleos, ¿no? Ni pruebas, ni nada. Pues ya, va al juicio y que todos sean libres. Usted tiene autoridad, ¿no? Pues hágalo. Y si un juez hiciera tal cosa, deja libre a todos los que pasan por su juzgado, ¿qué pensaríamos de él? ¿Que es un buen juez o un mal juez? Bueno, yo creo que todos pensaríamos que es un mal juez, ¿verdad? Un mal juez. Entonces, ¿por qué Dios no ha querido salvar a toda la humanidad? Porque Él es el juez justo y toda la humanidad merece ser condenada. Punto. Lo que nos debe sorprender no es que Dios no haya querido salvar a toda la humanidad. Lo sorprendente es que Él haya querido salvar a algunos. Vaya, nadie dice o nadie piensa, Señor, es que toda la humanidad tiene que haber sido condenada. ¿Por qué has salvado a algunos? ¡Ay, Señor! ¿No deberías haber salvado a nadie? Nadie piensa eso, ¿no? Eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso, que Él haya querido salvar a algunos. Si desde Adán y Eva, si desde que Adán y Eva pecaron, el Señor hubiera mandado a toda su descendencia al infierno, Él seguiría siendo perfectamente santo, justo y bueno. ¿O no? Imagínate que no hubiera salvado a nadie, Dios. Cero. ¿Cómo pensarías que es Dios? Pues deberíamos pensar, como nos enseña la palabra, Él es santo, justo y bueno, siempre. Así que vamos a dejar de preguntar y de cuestionar por qué Dios no ha salvado a toda la humanidad. Ya para terminar, me gustaría hacer una aclaración muy importante. Primero, la doctrina de la elección incondicional o la de la reprobación no impide o anula la responsabilidad del hombre. Dios ha elegido soberanamente a un determinado número de personas, pero no sabemos de antemano ni quiénes ni cuántas son esas personas. Lo que sí sabemos es lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. Y además de decirnos que Él ha escogido a unos para salvación y ha dejado al resto para que sean condenados, nos dice que tenemos que creer en el Señor Jesucristo para que nuestros pecados sean perdonados y seamos salvos.
El Señor nos llama a arrepentirnos de todos nuestros pecados para que podamos ser salvos. Pues eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Creer en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados. El hecho de que Dios desde la eternidad haya escogido a unos y a otros no nos impide hacer esto que acabo de decir. Venir a Cristo en fe y arrepentimiento. Lo cierto es que no hay ningún impedimento físico que nos imposibilite creer en Jesucristo y humillarnos ante Él. El hombre natural tiene ojos para ver la creación de Dios y leer la Biblia. Tiene oídos para oír el mensaje del Evangelio, además en su propio idioma. Tiene un cuerpo para servir a Dios. Tiene un cerebro para procesar y entender todo lo que le llega a través de sus sentidos. El hombre no está impedido físicamente para creer en Cristo. El incrédulo es, por tanto, responsable por sus pecados y tiene la responsabilidad y el deber de acudir humillado ante Cristo. Físicamente puede hacerlo. El problema está en que la voluntad del incrédulo sí que está impedida. El ser humano por naturaleza está totalmente depravado, está por tanto totalmente esclavizado al pecado, no quiere acudir a Cristo. Este es el problema, no quiere. Dice la Escritura también, ni puede, porque tiene un impedimento moral. Pero tú, mi querido niño, joven, adulto, tú me estás entendiendo. Aquí todos hablamos español, ¿no? Y me entendéis lo que estoy diciendo. Y entendéis la palabra. Está llegando a tu oído, ¿no? Y te estoy diciendo que tienes que humillarte, reconocer tus pecados, creer en Jesucristo como tu Salvador y arrepentirte de esos pecados, volverte de esos pecados. ¿Lo entiendes? ¿Lo has entendido esto? ¿Sí? Entonces no tienes excusa. Dios tiene que cambiar tu corazón para que tú realmente obedezcas y quieras. Ahora mismo no pienses si eres uno de los elegidos o no. Simplemente haz lo que Dios te demanda. Ven humillado a los pies de Cristo. Ahora, ya. Pastor, estoy escuchando el sermón ahora mismo. No te preocupes, voy a terminar dentro de poco. Quisiera concluir con algunas aplicaciones prácticas. Ya estoy terminando. Hermanos, esto es para nosotros. Hermanos, tenemos que mantenernos humildes y perseverar en proclamar el Evangelio. No nos toca a nosotros averiguar cuál es el número exacto de todos los elegidos o de todos los reprobados. Ese seguro que va al infierno. Tiene pinta de ser uno de los reprobados. Tiene una pintaza que, vamos, lo veo de cabeza al infierno. Seguro que Dios lo ha reprobado. Pues mira cómo... No. Eso no lo sabemos. Eso no nos toca a nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir proclamando el Evangelio. Aún a ese que tiene esa pinta y que está muy mala pinta. También a ese. A hablarle del Señor. Llamar a otras almas para que reconozcan su maldad, confíen en Jesucristo como su único Salvador y se arrepientan de todos sus pecados.
Eso es lo que tenemos que hacer. Segunda aplicación, tenemos que orar por los incrédulos. Dios no se siente presionado por ninguno de sus hijos de forma que se vea obligado a salvar a alguien, pero Él ha establecido el medio de la oración para que intercedamos por otras almas que se encuentran muertas en sus delitos y pecados. De manera que, aunque el Señor puede obrar en alguien sin que ningún creyente haya orado por esa persona, Él se complace en responder muchas oraciones que se hacen a favor de los inconversos. Dios ha predeterminado la salvación de todos aquellos que Él mismo ha elegido, y esto implica que para muchos de los elegidos también ha predeterminado las oraciones intercesoras, que previamente se harán a favor de ellos. Es lo que Dios ha predeterminado. Los medios también los ha predeterminado Dios. Ay, esa persona será salva por mi oración. Puede que sí. Venga, voy a orar por ella. O puede que no. Yo creo que no. Yo creo que Dios va a orar a esa persona sin que yo tenga que orar por ella. ¿No sabemos eso? Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos demanda que tenemos que hacer. Nosotros no conocemos a priori todo lo que Dios ha decretado. No sabemos cuántos ni cuáles son los elegidos. El Señor nos dice, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Debemos orar por la salvación de todos los hombres, en el sentido de sin hacer ningún tipo de discriminación. Sí, esto está en el contexto de orar por los que están en eminencia. Pero dice, y por todos los hombres también. Y yo creo que aquí se incluye orar por todos los hombres en el sentido de sin hacer distinción. Sin discriminar. O esa persona, qué bellísima persona es. No viene a la iglesia, no es creyente, pero es muy buena persona. No hace falta que ore por ella. Yo le calculo que en unos pocos meses va a ser creyente. Tiene pinta de ser de los elegidos. Seguro. Mira lo formalito que es. Yo creo que es uno de los elegidos de Dios. Voy a orar por otros. No lo sabemos. Tenemos que orar también por esa persona, que sí, se portará muy bien y todo lo demás, humanamente hablando. Pero no es creyente. Vamos a orar por esa persona también. Que el Señor tenga misericordia de ella. Que deje su propia justicia. Que deje de confiar en sí mismo. Que se humille delante de Cristo, que confíe en Cristo, que se arrepienta de sus pecados. Que tiene pecado, seguro que tiene pecado. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. A Dios en su gracia, soberanía y misericordia nos ha revelado esta doctrina de la elección incondicional, de la reprobación. Pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y Dios nos ha revelado estas doctrinas, estas preciosas doctrinas bíblicas que están aquí, entre otras cosas, para que le glorifiquemos. Y le demos la gloria a Dios solamente. Y la alabanza a Dios solamente. Y apreciemos, veamos su perfecta justicia. Y que los que persisten en su rebeldía, en su maldad, no se van a ir de rositas. Los que persisten. Y llegan al lecho de muerte y lo entierran sin Cristo. Dios nos dice, he hecho justicia,
Y esa justicia estaba predeterminada desde antes que naciera esa persona. La reprobación. Pero porque se lo merece esa persona. Dios no es injusto. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza que tú nos traes. Te queremos alabar, Señor, por tu infinita justicia. Te queremos exaltar, oh Dios, porque tú eres Dios soberano, santo, perfectamente santo, justo. Oh Dios, queremos clamar a ti por tantos familiares nuestros, también vecinos y compañeros de trabajo, que no quieren saber de ti, que van camino al infierno. Te rogamos por sus almas, Señor. Tú tengas misericordia de ellos. Obra en sus corazones. Te suplicamos todo esto para el avance de tu reino. Otras muchas almas vengan a adorarte, a alabarte, Señor. No solo a este lugar, sino sobre todo cada día de sus vidas. Te lo suplicamos por Cristo Jesús. Amén, Señor.